El mantenimiento y la puesta a punto de los motores de la categoría Moto 2 del mundo de MotoGP se harán a partir de ahora en Alcañiz. Stenpro, la empresa encargada, se ha instalado en el Parque Tecnológico de Motorland tras una inversión de 3 millones de euros. De ello se encargaban hasta el año pasado en Suiza, pero Dorna ha apostado por Alcañiz y los primeros motores Made in Aragón llegarán después del verano. En Suiza no pasa nada, no hay carreras, no hacen nada más y aquí sí. Básicamente por eso, creemos, desde luego no se va a hacer igual, se va a hacer mejor, porque en Dorna todas las cosas que hacemos y todos los cambios que hacemos son para mejorar. Estamos convencidos de que se puede hacer y porque tenemos confianza en lo que hacemos. Se ha implantado tecnología del más alto nivel para transformar los motores de Honda a la competición. En ella trabajan 8 personas y, por ejemplo, en este banco de potencia certifican que cumplen con los estándares exigidos. Y eso lo que supone y lo que yo espero es que sirva también de atractivo para que se siga avanzando en esta línea, es decir, para que el circuito de Motorland, además, como decía, de celebrar la prueba todos los años, suponga un núcleo importante de investigación y de innovación del mundo del motor y de manera muy especial del mundo de las motos, no solamente en Aragón. El Gobierno de Aragón está negociando con otras empresas para que se instale en el Tecnopar. Por cierto, que hasta aquí se ha acercado un grupo de trabajadores de limpieza de los centros de salud para pedir al Gobierno de Aragón que intervenga en el conflicto. Rudy les ha emplazado a que negocien con las empresas en el Sama.